Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas que siempre nos acompañan y por supuesto que saludo a la distancia a Mauricio Zapata, a Rogelio Rodríguez y a Marco Antonio Vázquez. Siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con ellos. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, bueno, pues le decíamos tema obligado, el regreso a clases de una manera distinta porque en todos sus niveles la modalidad será a distancia, desde casa, en medio de una pandemia y con la incertidumbre si se va a alcanzar el nivel de aprendizaje. Con esto iniciamos en la mesa de análisis, arrancamos con Mauricio Zapata, quien saluda a la distancia. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días al auditorio de ORT Noticias y un saludo a mis compañeros y amigos Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Pues sí, hoy inicia un nuevo ciclo escolar en Tamaulipas y en el resto del país. Quisiéramos que salir ahorita a las calles y ver el tráfico, ver el amontonamiento afuera de las escuelas, a niños llorando quizás, a estudiantes estrenando sus cuadernos, sus útiles, las fotos en las redes sociales, con el uniforme nuevo, bien peinados y rumbo a las escuelas. Pues sin embargo, hoy es distinto, este año es distinto y esto se va a dar de otra manera. Este inicio de ciclo escolar se da de otra manera. ¿Estamos preparados para ello? Bueno, pues psicológicamente me parece que sí, ¿no? Ya se había advertido, ya se había estimado que el inicio de clases sería de manera virtual, de manera, en este caso, a través de la televisión y, bueno, de las plataformas digitales. ¿Están preparados los alumnos? Me parece que también lo están. Si bien desde mediados de marzo, que fue su último día que fueron a clases, que fueron al salón de clases, mejor dicho, a la fecha, pues bueno, ya están aburridos, ya están fastidiados, ya quieren regresar, ya quieren esta socialización, ya quieren incluso escuchar los regaños de viva voz de los maestros. ¿Los maestros están preparados? Pues bueno, me parece que algunos no tanto. Las autoridades están preparadas, me parece que no, y tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Todavía, al día de hoy, no hay información exacta de cómo en algunas escuelas se va a llevar a cabo pues las clases. Hay planteles que todavía no instalan sus diferentes plataformas. Hay que recordar que o cabe señalar que en algunos casos pues no será precisamente a través de la televisión, sino que cada maestro a través de alguna plataforma digital entrarán a dar la clase como si estuvieran en el aula escolar y bueno, de alguna manera para que haya cierta interacción, para que haya cierta participación. Hay quienes señalan, algunos especialistas, que debieron de haber cancelado el ciclo escolar o bien haber esperado, cambiar fechas, es decir, que en vez de iniciar ahora en agosto, pues bueno, iniciarlo en enero, ya que haya condiciones y que se fueran a través del calendario natural, no precisamente de septiembre a julio como estamos, o de agosto a julio como estamos acostumbrados. Hay quienes dicen que pues bueno, ni modo, la situación que vivimos en el mundo precisamente pues no daba para iniciar un ciclo escolar y menos a distancia, porque también hay muchos maestros que no están preparados para dar las clases. Incluso en la misma televisión hemos observado ahorita en los primeros minutos de este día algunas de las clases que ya están por televisión y bueno, no es así como que muy didáctico, muy pedagógico. Si de por sí algo que padece actualmente la niñez y la juventud en estos días es precisamente el déficit de atención, estando en clases, estando frente al aula, frente al maestro, hay problemas de atención, hay problemas de distracción, no entienden o no los alumnos no pues sí, no entienden algunas de las clases, se distraen con cualquier situación. Imagínense en casa solos, sin una autoridad al frente, pues me parece que va a haber ciertos problemas. Será negocio para las escuelas y los maestros de apoyo, que van a tener muchos clientes para, de alguna manera,
pues apoyarlos, capacitarlos y actualizarlos y regularizar a estos alumnos. Pero me parece que estoy de acuerdo un poco con lo que señalan algunos de los especialistas. Debieron haber esperado al inicio del ciclo escolar. Incluso hay quienes dicen que se debió haber perdido un año, que no pasa nada si los alumnos pierden un año, y fomentar algunas actividades culturales y recreativas, educativas, desde luego, en casa. Pero bueno, para algunos fue precipitado el iniciar las clases así, sobre todo porque no habrá precisamente una enseñanza de alto nivel. Los alumnos pueden bajar mucho el nivel educativo, y si algo padece este país es precisamente de los niveles de educación. Me parece que sí, este ciclo escolar, o al menos el inicio, no va a ser de gran nivel, y va a haber ciertos problemas de aprendizaje entre los alumnos. Claudia. Y tiene razón Mauricio Zapata, la verdad es que México no se ha distinguido precisamente por ocupar primeros lugares en cuanto a la calidad educativa, y hoy con esta nueva modalidad a distancia, pues esa es la pregunta, si realmente se alcanzará el nivel de aprendizaje. Rogelio Rodríguez, también te saludo a la distancia, muy buenos días. Claudia, muy buenos días, te saludo también con mucho gusto a la distancia, Claudia, saludo también a quienes nos escuchan y a mis compañeros y amigos Marco Vázquez y Mauricio Zapata. Oye, mira, pues sí, la pregunta que todos nos estamos haciendo es si va a funcionar esto o no va a funcionar, si se va a lograr el aprendizaje, que es lo primordial para los alumnos. Pues bueno, esto es algo inédito, algo nuevo, tendremos que esperar a la vuelta del ciclo, o bien que transcurran algunas semanas o meses para ir viendo cómo va evolucionando esto y si realmente está dando resultados. Pero mira, a mí me parece, contrario a lo que comenta Mauricio, de que hay algunos expertos que recomendaban que lo mejor sería haber esperado para iniciar el ciclo. Yo creo que la mejor decisión fue haber iniciado, ¿no? Finalmente, creo que tendremos que irnos acostumbrando al uso de las nuevas tecnologías, al uso del modelo educativo a distancia. Es algo que ya se venía dando, pero no al nivel que se está implementando ahora. Y bueno, es normal que haya incertidumbre, es normal que haya incluso hasta temor entre los padres de familia por no saber cómo se van a enfrentar con este nuevo modelo, pero creo que con el paso de los días, con el paso de las semanas, nos iremos acostumbrando, ¿no? Cada que nos viene un cambio es un reto, y bueno, creo que finalmente esto va a ser para bien, Claudia. A mí en lo personal me parece también que esto va a ser un parteaguas, esto va a ser histórico, es la primera ocasión en que un ciclo escolar se va a impartir de esta forma, ¿no? Con un modelo de educación a distancia. Insisto, creo que finalmente va a ser para bien, Claudia. Es natural también que los padres pues, estén enfrentando a grandes dilemas, sobre todo los que trabajan, ¿no? Pensando cómo le van a hacer. Comentaba ayer con algunos padres de familia y no sabían exactamente si irían a trabajar o no. Algunos de ellos decían, no, pues me voy a tener que perder el día para estar ahí con mi niño, sobre todo los que van iniciando en nivel primaria, que son los que se enfrentan a un problema más complejo. Pero bueno, habrá que esperar con el transcurrir de los días. Y el otro gran problema también es que no todos los padres de familia dominan este tema de las nuevas tecnologías también. A veces hay quienes le temen al uso de internet o al uso de las computadoras. Otro gran problema también es que para no todos es fácil el acceso al internet, implica un gasto también para la familia, y creo que por ahí es un tema que deben estar previendo ya las autoridades. Vamos a ver cómo avanza esto. A mí en lo personal, insisto, me parece que fue una buena decisión arrancar el ciclo, aún así a través de la televisión y el radio y a través de las plataformas digitales, y creo que pues es una buena medida que seguir esperando, Claudia. Gracias, Rogelio Rodríguez. Y bueno, también en esta mesa de análisis, Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio, muy buenos días. Hola, Claudia, buen día, Rogelio y Mauricio. Pues definitivamente es un inicio escolar atípico, un inicio del ciclo escolar del cual no se auguran buenas cosas, y te voy a decir por qué. Mira, en mi casa, que es tu casa, tenemos 3 días sin el servicio de internet porque
Telmex no se ha dado la tarea de corregir un problema que dicen que es de ellos. Y esto nomás es para ejemplificarte lo que puede pasar en cualquiera de los hogares de los estudiantes. Los servicios de internet que se pueden compartir, sí, porque muchos tampoco tienen, pero ¿qué puede hacer uno si no tiene tampoco el servicio? Eso para empezar. Lo segundo es que no todos tienen acceso al internet. Lo tercero es que los datos, las estadísticas son duras y suenan hasta crueles, porque condenan a los más pobres a vivir a tener mayores problemas. Según las estadísticas que se difunden a nivel nacional, el 5% de los hogares con menos ingresos apenas tienen una computadora o un ordenador en el que puedan sus hijos estudiar. ¿Qué significa eso? Pues que los más pobres van a estar condenados a seguir más pobres, porque si en algo estamos ciertos es que en la educación es lo único que puede ayudarte a cambiar tu estatus social. Entonces, eso es el problema. Por lo demás, coincido con Rogelio que no hay muchas opciones. Si dejamos correr este ciclo, pues se va a perder. Y de perderlo y tener algo de aprovechamiento, pues mejor ocupar a los estudiantes en algo y ocupar a los maestros en algo. Definitivamente creo, como Mauricio, que si se hubiera planeado un ciclo escolar para empezarse en enero y terminarse en diciembre, hubiera sido menos apresurado. Quizás habríamos estado hasta en condiciones de regresar a las aulas, porque se espera que la vacuna aparezca en enero, en febrero del próximo año. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que tiene planeado la Secretaría de Educación. El grave problema, te insisto, va a ser el acceso a las tecnologías, el acceso al Internet, el acceso a muchos servicios que tienen que ser utilizados para que mejoren las condiciones de los alumnos. Yo te soy sincero, no tengo un buen augurio para este ciclo escolar. Creo que se va a perder, porque si van a regresar los alumnos allá por enero o febrero a las aulas, estás hablando de más de un semestre, de un trimestre o 2 trimestres perdidos, o mal aprovechados, o poco aprovechados, mejor dicho, y van a cerrar pues a las prisas, a ver qué pueden recuperar de lo que se enseñó a distancia y a ver qué se puede entender de lo próximo del último trimestre de este ciclo escolar. Vamos a hacer votos para que pues todo vaya bien, y al final lo que se pueda aprovechar, que se aproveche, y lo que no, creo que la Secretaría de Educación debería estar pensando desde este momento cómo podría remediarlo, Claudia. Efectivamente, y es el cuestionamiento que se hacen todos, incluyendo los padres de familia, si con este nuevo método que la circunstancia obliga, si realmente se van a alcanzar sobre todo esos niveles de aprendizaje, Marco Antonio Vázquez, porque hay quienes aseguran que ni siquiera se va a mantener el estándar histórico. Son los comentarios que nos hacen llegar. Y bueno, pues a temprana hora también platicábamos con el dirigente de la sección 30 del CENTE, Rigoberto Guevara Vázquez, que nos decía, pues hay carencias, incluso maestros que ni siquiera cuentan con una computadora, no cuentan con equipo de internet, mucho menos, bueno, pues dice también con la conexión. Y hay fallas. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias en referencia a lo que tú mencionas, Marco Antonio Vázquez. Dice que efectivamente el internet está teniendo una serie de problemas y no, dice, en estos momentos no se pueden conectar, tienen problemas. También nos comentan que lo que es en la zona centro de Victoria está fallando la energía eléctrica, que no tienen luz varios domicilios, y que también es otro problema por el cual están atravesando en estos momentos los niños con el regreso a clases. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos a la mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil.
La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415. Y regresamos a esta mesa de análisis. Por lo pronto, la educación a distancia, Mauricio Zapata, ya está en marcha. Hay quienes ya están frente a su computadora, otros frente a su televisor, pero reconocen las autoridades que los pobres, las familias de escasos recursos económicos, ni eso, ni computadora, ni televisor. Hasta la educación a distancia se les niega. Mauricio Zapata. Así es, Claudia. Pues sí, es una pena, reiteramos, este regreso a clases. En realidad da tristeza que deba ser así, pero eso no es todo, sino que hubo mucho tiempo para preparar a maestros y sobre todo para establecer las estrategias y las diferentes plataformas. Insisto, hasta el día de ayer miles de estudiantes no sabían ni en qué canal tenían que tomar sus clases. Las escuelas no les habían mandado información y esas plataformas digitales aún siguen en construcción. Ni hablar, 2020 sigue dando de qué hablar y ahora en el caso educativo, pues bueno, lo estamos ya palpando. Vamos a ver cómo se va desarrollando y sobre todo esta primera semana de clases sí debería haber un balance. Van a decir que es muy pronto, que es muy poco tiempo, pero me parece que sí debe haber un balance, una evaluación fuerte de la primera semana de trabajo y de no haber funcionado, pues bueno, implementar otro tipo de estrategias. Me parece que el tema de las clases a través de las plataformas digitales puede funcionar. Sí se terminó el ciclo pasado, así se han dado en algunas escuelas y me parece que ese tipo de comunicación yo creo que sí se puede dar. ¿De qué manera? Pues bueno, el gobierno puede establecer algunas vías para dar internet gratis. Yo creo que la mayoría de la gente tiene en estos momentos o una tablet o un teléfono con un dispositivo inteligente con acceso a internet y a través de videollamadas, a través de, insisto, de algunas plataformas en las que se pueda dar internet. Mucha gente puede tener acceso. En el caso de las escuelas rurales, pues bueno, pues se supone que también había situaciones clases a través de radio y desde luego pues a través de las telesecundarias, que antes conocíamos como telesecundarias y que bueno, sí hay de alguna manera ese tipo de situaciones, pero debe haber un balance al final de esta semana y ver en qué cómo se puede seguir y realmente si funcionó. Entonces, pues bueno, así las cosas y nos despedimos en 5 palabras. El final se ve lejos. Hasta pronto, Claudia. Gracias. Gracias, hasta pronto, Mauricio Zapata. Decíamos, hay incertidumbre, Rogelio Rodríguez, porque hay viviendas también que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. Es más, a temprana hora, y así lo reconocía también el líder del magisterio, ni siquiera los estudiantes aún tienen los libros de texto gratuito. Adelante, Rogelio, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Sí, Claudia, pues son problemas que definitivamente no se previeron, ¿no? El tema de que constantemente se dan cortes, sobre todo en suspensiones en el servicio de internet. Las empresas que abastecen del servicio en la zona, pues bueno, no podemos decir que son bastante eficientes en eso, ¿no? Porque todos hemos padecido las ineficiencias de ese tipo de empresas y cada rato se nos va el internet y bueno, que se vaya el internet en momentos en que los niños están tomando clases, pues va a ser bastante preocupante. Y por el otro lado, pues también los cortes de energía eléctrica también van a afectar. Y por supuesto que hay familias, debe haber muchas familias que
que padecen carencias, que no tienen ni siquiera acceso a un televisor y bueno, eso les va a impedir que sus hijos tomen clases, y creo que por ahí el gobierno del estado, el gobierno federal deben tener ya alguna estrategia, estar probando alguna estrategia para subsanar esas carencias, esas deficiencias y evitar que esas familias vayan a quedarse con sus hijos fuera del programa de estudio. Por lo demás, creo que, insisto, que la incertidumbre que genera la educación a distancia, pues es normal, es natural. Como decía en mi primera intervención, es la primera ocasión en que un ciclo escolar se desarrolla de esta manera y pues bueno, no podemos todavía adelantar si va a dar o no resultados. Creo que por ser nuevo esto, pues obviamente no hay muy buenas expectativas al respecto, pero insisto, creo que debemos esperar que con el transcurrir de los días y las semanas ir evaluando y que las autoridades vayan corrigiendo las fallas. Y por el lado de los maestros, pues también tiene razón el dirigente sindical, hay profesores que ganan muy poco y que bueno, no tienen acceso ni siquiera a computadoras, y eso también va a ser una limitante al momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Claudia. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos en este tema y esperemos que nos dé resultados, que los muchachos aprovechen estas condiciones que estamos viviendo. No debemos pasar por alto que el principal objetivo de todo esto pues es salvaguardar la integridad de los niños, de los adolescentes. Por la situación de la pandemia que estamos viviendo, la incidencia de contagios sigue siendo muy alta y enviarlos a la escuela a tomar clases presenciales pues no era una opción viable para nada, Claudia. Esa sería mi colaboración de este lunes. Te saludo con mucho gusto. Gracias, Rogelio Rodríguez, y coincido contigo, definitivamente no están las condiciones dadas para las clases presenciales, hay que ser optimistas. Sin embargo, tal parece que la educación, y hoy la educación a distancia se le sigue negando sobre todo a los estudiantes de escasos recursos económicos. Por lo pronto, sin que suene a que eso nos vaya a reconfortar, pero por lo pronto dicen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes socioeconómicamente pobres sufrirán más y tendrán un mayor riesgo de vivir con consecuencias a largo plazo en sus logros de aprendizaje y en última instancia hasta de oportunidades. Así lo vislumbran. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, Marco Antonio Vázquez. Bueno, definitivamente que hay que conservar y preservar la salud de los niños, de eso no teníamos ninguna duda. Lo que se ve apresurado es un inicio escolar en un 24 de agosto, cuando bien lo puedes retrasar un mes más, 2 meses más, para ver y analizar con exactitud qué procedería en cuanto al ciclo escolar que está vigente. Yo insisto, estás quitándole oportunidades a los más pobres, estás quitándole la oportunidad de tener una vida adulta que sea digna y saludable, que sea, sobre todo hay que entender algo, Claudia. La educación en México es el principal eslabón, el que se ha roto en cuanto a esta sociedad, en cuanto a la composición social, a la estructura social le llaman algunos. Si nosotros notamos cuando empezó a crecer los índices de violencia fue cuando comenzaron a disminuir la calidad educativa, cuando el maestro se empezó a desentender de los niños, cuando las comisiones de los derechos humanos, de las propias autoridades de educación le quitaron autoridad y todo eso se está reflejando ahora en la violencia, en la inseguridad, en el poco orden social que existe y en el poco control que los padres quisieron. Los padres le quitaron la responsabilidad a los maestros de educar y no la quisieron asumir. Lo que debería estar pensando la Secretaría de Educación para este ciclo escolar es cómo remediar todo este tipo de problemas y cómo corregir la poca calidad educativa que existía. Es decir, la educación tendría que estarse pensando en este momento en cómo poder criar a poder generar adultos felices, adultos que tengan vidas dignas. No te quiero decir con esto que todos terminen en una ingeniería, en una licenciatura, sino que terminen, si son deportistas, si van a dedicarse a la construcción, a plomería, a todos los servicios que se tienen que prestar, que sean los mejores y que puedan vivir una vida digna con una atención escolarizada que les permita adquirir esos hábitos y esos conocimientos. Hoy, en lo que se está pensando
es en a ver si los niños entienden, a ver si los niños pueden comprender algo, a ver si los padres de familia tienen la posibilidad de estar con sus hijos y apoyarles en su educación, y esto realmente no debe de ser. Yo creo que se hizo todo muy apresurado. Creo firmemente también que se tenía que conservar la salud de los alumnos y no es necesario llevarlos a las aulas, pero tampoco era urgente comenzar este ciclo escolar. Ojalá, al final tengan una evaluación seria de todo esto, y una evaluación seria sería de que pues la educación ya implementando la tecnología es urgente y necesaria. Entonces, que el gobierno se comprometa en corregir las fallas que hoy pueda haber, y que los próximos ciclos escolares se puedan hacer mixtos, y que las próximas pandemias o los próximos problemas de salud no nos agarren como hoy, inventando sobre todo improvisando con niños, improvisando con el futuro de los niños. Y eso sí, Claudia Vázquez, suena terrible, pero así es, Claudia. Exactamente, suena terrible, pero esa es la realidad. Gracias, Marco Antonio Vázquez, gracias, Rogelio Rodríguez, y por supuesto gracias a Mauricio Zapata, quienes nos acompañan en esta mesa de análisis. Ya nos vamos, con esto cerramos. Gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos, se nos ha terminado el tiempo. Gracias, le damos las gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.